En este video hablaré sobre punteros a estructuras. Antes de comenzar, te recomiendo que ya hayas visto los demás videos de mi serie Mejora tu programación, porque de aquí en adelante voy a estar aplicando muchas de esas cosas sin previa explicación. Como ya viste en el video de estructuras, no fue posible modificar la estructura que estábamos pasando por valor dentro de la función. Así que tenemos ese problema por resolver, por lo que si quedaste con la duda con el video de estructuras, aquí se encuentra la solución. Considera la siguiente estructura anónima myStruct. Aquí creo una nueva variable del tipo myStruct, o como a mí me gusta decirles, una instancia. Es para no sentir que estoy ocupando un lenguaje un poco viejo. Y en las siguientes líneas muestro cómo accedo a cada uno de los miembros. Y ahora crearemos un puntero al tipo de dato myStruct. Y sí, es exactamente igual a crear un puntero para cualquier otro tipo de variable. Iniciamos escribiendo myStruct, que es el nombre de la estructura o del tipo, luego un asterisco y el nombre que le daremos al puntero. En este caso, s-ptr. Lo siguiente será que el puntero apunte a alguna estructura, en este caso. Por lo tanto, haremos que el puntero sea igual a la dirección de memoria donde fue alocado s, que es del tipo myStruct. Aquí entra un concepto nuevo que se llama el puntero base. El puntero base en el fondo es la dirección de memoria desde la cual inicia una estructura. En este contexto, la magia ocurre porque las estructuras tienen miembros que son definidos al momento de compilar el programa. De esta forma, si damos una dirección base, las instrucciones que serán creadas por el programa al momento de compilar tomarán en cuenta todos esos saltos de memoria necesarios para caer en los miembros correspondientes. Como puedes observar, ya puedo tener alocadas otras variables como x, y, ya lo sabemos, y ese estará alocado en algún otro lugar, y esa instrucción hará que el puntero apunte a ese. Así que ahora viene la aplicación de punteros con estructuras. Por lo tanto, asegúrate de ver los dos videos individuales de cada tema que ya hice en mi canal antes de ver esta aplicación. Y desde ahora he decidido que voy a utilizar este otro formato para mostrar el código, que se llama modo Zen, que lo tiene Visual Studio Code. Me parece más limpio y creo que distrae menos. Así que déjame tu opinión, ¿te gusta más este formato o simplemente lo dejo así? Si recuerdas, en el video de estructuras vimos cómo pasar una instancia de una estructura a una función por valor. El problema es que dentro de la función no podemos alterar a un miembro que sea parte de la estructura. Solamente podemos leer sus miembros. Por lo que para sobreescribir el miembro en particular era necesario asignar el valor de retorno de la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos para modificar una variable dentro de una función como tal? Ahí nosotros tenemos que pasar la variable por referencia. Y ojo, lo genial es que esto es aplicable para estructuras o cualquier tipo de dato que esté siendo pasado por referencia. Entonces ahora voy a inicializar sensor 1 de igual forma como fue en el video de las estructuras. Y antes de ir a la aplicación voy a hacer una función que me permita imprimir los datos de un tipo de dato sensor, ¿ok? Esta función se llamará printSensorData y solamente va a ser un proceso, así que no va a retornar nada. Y va a recibir un sensor pasado por valor. Y en la implementación vamos a hacer un printf donde escribiremos el ID del sensor y luego su valor. Entonces ahora voy a acceder a los valores de esta estructura que voy a estar pasando por valor y asignaré los valores que corresponden. En este caso será el ID, que es el arreglo de caracteres, y el valor que es ese punto valor. Entonces antes de partir vamos a probarla y aquí le vamos a pasar nuestra instancia sensor-1. Corremos y como puedes observar todo se imprime correctamente. Bueno, entonces voy a imprimir los datos del sensor antes y después de un proceso. Entonces ahora crearemos una función que nos permita alterar este valor, el flotante de la estructura, cuando nosotros pasemos la estructura como un parámetro, ¿ok? Entonces solo para recapitular voy a hacer la misma función de la vez pasada. Entonces como puedes observar, aquí voy a imprimir el valor inicial, luego pasaré la estructura como un parámetro a esta función, esperando que se modifique el miembro valor convertido. Y luego voy a imprimir de nuevo los datos a ver si es que hubo algún cambio. Entonces, ahora que ya hemos creado la función que va a alterar el miembro valor convertido de la estructura sensor, vamos a agregar ese dato acá a la función que imprime los datos. Correcto, está funcionando. Y ahora lo que voy a hacer es que imprimiré los datos iniciales del sensor y luego voy a alterarlos, entre comillas, con esta función, o eso es lo que espero. Y bueno, luego de haber alterado los datos, voy a imprimir cómo quedó la estructura. Y como puedes observar, no hubo ningún cambio. Entonces ahora te voy a explicar brevemente qué es lo que ocurre. Y esto la verdad es que merece su propio video, pero lo simplificaré. Resulta ser que cuando a una función le pasamos un parámetro, esta función lo que hace es que, bueno, dentro de una cierta área de la memoria que se está ocupando para correr la aplicación, crea una nueva variable temporal de tipo sensor. Y esta variable temporal de tipo sensor lo que hace es que en S
copia los valores del parámetro que le estamos pasando. Es decir que este valor, ese punto valor, es un valor que ha copiado de sensor-1 y de igual forma, valor convertido es un valor que copió de sensor-1. Pero por lo tanto, esto de acá no pertenece per se a sensor-1. Literalmente aquí lo que estoy haciendo es cambiar el valor de esta variable temporal que finalmente después se desecha. Porque sí, la memoria en verdad de variables en un programa tiene varias secciones especiales justamente para ver cómo se van alocando a variables locales, globales. Así que como ves, claro, necesita su propio video. Pero con esa explicación ya se entiende el por qué esto no está funcionando. Es más, ahora utilizaremos punteros para avalar lo que estoy diciendo. Como sabemos, Sensor ya fue creado acá en tiempo de compilación, por lo tanto ya tiene su dirección de memoria asignada. ¿Y qué utilizamos para ver la dirección donde fue alocada una variable? Utilizábamos el referenciador. Entonces, nuevamente en la función print sensor data voy a indicar en qué dirección de memoria fue alocada, con esta línea de código de acá. Y bueno, esto va después del ID. Entonces, después del parámetro de la ID, como pueden ver está bien ordenado, así que es fácil ubicarse. Lo que voy a hacer es que le voy a pasar la dirección de memoria de S, en este caso. Lo que significa que me va a imprimir la dirección de memoria de, en el fondo, esta variable de acá. Entonces, si queremos ver la dirección de sensor-1, eso tendremos que hacerlo fuera de la función, porque fíjate que aquí en verdad se pierde, en el fondo, la integridad de sensor-1, porque aquí estamos copiando sus valores, pero sensor-1 dentro de esta sección, a no ser que lo llamemos por su identificador, en el fondo no existe. Como puedes ver en esta línea de código ya estoy imprimiendo la dirección de sensor-1, ¿ok? Entonces vamos a comparar. Corremos y como puedes observar, la dirección de sensor-1, que es lo primero que se imprime, es esta y difiere de esta otra. Por lo tanto aquí ya demostramos que las variables no son la misma. Entonces ahora que ya empezamos a calentar motores con los punteros, vamos a utilizar punteros aquí dentro. Lo primero que vamos a hacer es que en esta función, en vez de pasarle el parámetro por valor, lo pasaremos por referencia. Es decir, que en vez de decirle que copie los valores del parámetro que le estamos pasando, le vamos a pasar la dirección de memoria de la variable que queremos para que después acceda a ella dentro de la función como un puntero. ¿Y cómo hacemos eso? Pues le decimos, ojo, te voy a pasar un sensor, pero ese sensor va a ser un puntero, ¿ok? O mejor dicho, te estoy pasando un puntero a un tipo de dato sensor. Como puedes ver aquí me empezó a tirar un error y de hecho acá también. ¿Eso es por qué? Porque aquí le estamos pasando el valor de sensor. Pero ahora yo quiero decirle en qué dirección de memoria se encuentra. Porque recuerda, un puntero almacena direcciones de memoria. Y bueno, este error ya dejó de aparecer, pero me sigue apareciendo esto de acá. Resulta ser que cuando pasamos un puntero a una función, esta por convención no accede a sus miembros a través del puntito, sino a través de una flechita. Entonces hacemos un guión y un símbolo de mayor. Y como puedes ver, ya se me fue el error. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta sección. Y como puedes observar, en la primera iteración nos imprime los valores originales, luego procesamos la estructura y finalmente, al imprimir en esta línea de código de acá, ya tenemos el dato perfectamente alterado. Es decir, a través de un puntero pudimos acceder y modificar directamente la instancia, en este caso, de sensor-1, tal y como lo queríamos. ¿Esto por qué? Porque pasamos un puntero, por lo tanto le decimos a la función exactamente dónde se encuentra la variable sobre la cual hacer las operaciones. Por lo tanto, somos libres de leerla y escribirla directamente en la variable, no en una copia. Es más, si lo deseamos, en vez de imprimir los datos aquí, podríamos ahora imprimir los datos dentro de esta función. Entonces pondré la función de imprimir los datos acá, pero esta vez en vez de pasarle al sensor, le voy a pasar S tal vez. Y resulta ser que no. ¿Y por qué? Fíjate que print sensor data recibe un sensor, ¿cierto? S, pero por valor, no por referencia. Y bueno, pero aquí lo estoy pasando por valor, ¿no? De hecho no, porque S es un puntero. Por lo tanto, aquí tendríamos que decirle que le estamos pasando el valor al cual apunta el puntero. Y eso se hace con el dereferenciador. Y aquí observamos los datos correspondientes en el terminal. Y sí, fíjate que lo único que difiere acá es la dirección. Porque fíjate que nuevamente dentro de esta función print data, como estamos pasando por valor, y aquí estamos imprimiendo la dirección del parámetro donde se está copiando, en el fondo lo que le hemos pasado a la función, claramente difiere. Entonces si queremos que esto también tenga punteros, primero diremos que recibirá un puntero. Entonces ahora modificaremos estos de acá con las flechitas en vez de los puntitos. Y ahora, en vez de que en esta función le pasemos el valor al cual apunta el puntero, le vamos a pasar el puntero. Y acá tendremos que usar el referenciador.
Aquí es donde vienen esas grandes preguntas cuando trabajamos con punteros. Pero aquí no, porque recuerda que el valor que tiene el puntero ya apunta a la dirección de memoria que le hemos pasado. Entonces acá ahora en esta función también le vamos a pasar en este caso la dirección de memoria de la variable. Y aquí también vamos a borrar el referenciador, porque ahora queremos que se imprima dónde está apuntando el puntero y no dónde está alocado el puntero, que eso es lo que hace el referenciador sobre un puntero. Y ahora todo corresponde. Es la misma dirección de memoria, pero con distintos valores. Ya sabes, porque estamos imprimiendo después de procesar. Y aprovechando que aquí tenemos un arreglo, vamos a acceder a él a través de punteros. En este caso, como esto es un arreglo de longitud fija, lo primero que voy a hacer como una buena práctica va a ser definir esa longitud en un define de esta forma. De esta forma puedo referenciarlo en otras partes del código. Y ahora lo que haremos es que en vez de imprimir en este caso el ID mediante el formateador de string, que ya hace todo el trabajo de navegar por el arreglo por nosotros, lo haremos de forma manual, solamente para que puedas ver cómo se accede en este caso a un arreglo dentro de una estructura. Entonces, como ya vimos el tema de modificar estas otras variables, simplemente vamos a comentar esta función. Y ahora crearemos una que va solamente a imprimir el arreglo de caracteres. Esa función será printSensorID. Y lo que haremos será pasarle el sensor por referencia, así que copiamos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es un ciclo for para ir imprimiendo carácter por carácter el arreglo. Entonces, como puedes ver, aquí ya he creado el ciclo for. Vamos a navegar desde el primer elemento hasta el último. Aquí lo que haremos entonces será que como parámetro, acá, le vamos a pasar carácter por carácter del arreglo. De forma que esto primero imprimirá una M en la primera iteración, en la segunda, la S, tercera será el 0 y en la cuarta será el número 1. Entonces ahora pondremos, bueno, S. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos acceder a su ID, que es el arreglo, y luego solamente ponemos los corchetitos y el índice, que en este caso va a ser correspondiente con el valor de I. Luego vamos a finalizar el ciclo imprimiendo el retorno de carro y la nueva línea. Entonces vamos a pasarle sensor 1 por referencia, por lo tanto le ponemos el referenciador y corro. Como puedes observar, aquí está MS01. Muy bien. Algo muy interesante es que si seleccionas esto, verás que no imprimió los caracteres que en el fondo no tienen un valor dentro del código ASCII. Ahora, si quieres verlo, puedes hacer que esto se imprima como un hexadecimal. Vamos a correr de nuevo. Y como puedes ver, aquí está 4D, 5.3, 30 y 31, que corresponden a esos caracteres, y luego tenemos 0, 0, 0, 0. Entonces ahí tenemos 1 byte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo calza. Bueno, dato curioso. Entonces así es como podemos acceder al arreglo. Nada del otro mundo, ¿no? Lo que es interesante es cuando tenemos arreglos de estructuras, ya que comúnmente guardamos las estructuras dentro del arreglo por referencia. Por lo tanto, ahí tenemos un doble puntero. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco la cosa. Y voy a ser sincero, yo creo que en ese punto es donde un lenguaje de alto nivel supera un poco C, porque esas operaciones en un lenguaje de más alto nivel como C++ o Python son mucho más fáciles de entender en lo que es la sintaxis. Así que bueno, este es el primer video de punteros a estructuras. No quito la posibilidad de que vaya a ser algún otro, sobre todo si es que me dejas en los comentarios cualquier duda o pregunta que quieras realizar. De esta forma las condensaré en una estructura y luego haré un video, tal vez una segunda parte, hablando de esas cosas en particular. Y bueno, así es prácticamente como yo utilizo las estructuras, siempre con punteros. Así que espero que el video te haya servido. Si te gustó, déjale un like, déjeme un comentario en la casilla, dale click a la campanita y ya tienes una herramienta nueva, así que anda a corregir tu código. Nos vemos la próxima y adiós.